Muy buenos días a todos ustedes, sean bienvenidos a este curso virtual especializado que presenta el Club de Auditores en esta mañana. Presentamos la última sesión de nuestro curso virtual, Auditoría Financiera bajo NIF y su aplicación práctica. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado hasta la sesión del día de hoy, donde cerramos este curso virtual. Y en plataforma ya tenemos a nuestro amigo el doctor Mario Vergara Silva, quien el día de hoy pues, nos acompaña para cerrar este curso de especialización. Muchísimas gracias, doctor Vergara, por estar con nosotros. Pues por ¿Qué supuesto, tal? la más cordial bienvenida y cedo los micrófonos y las pantallas para que pueda iniciar. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Bueno, hoy es la última sesión y vamos a hacer una sesión flash, ya vamos a hacer una sesión flash para tratar de... Lo que pasa es que hemos tratado de abordar los temas más importantes, ¿no? Hay partidas que requieren un poco más ¿cómo se llama de detalle, análisis, ¿no? De revisión para poder entender, ¿no? Hemos tenido que repetir muchos, conceptos, ¿no? De las NIF, del marco conceptual, para poder tratar de entender, digerir un poco lo que dice la norma, ¿no? Entonces, en la medida que conozcamos el fundamento, ¿no? El fondo de la forma, entonces ya podemos, de la norma, perdón, vamos a poder ya ampliar otros tratamientos que ofrecen las normas, ¿no? Ya mucho más complejos. Entonces, vimos el caso de la empresa Pet Shop Boys, en el caso de propiedad, planta y equipo, la auditoría abolición de saldos. Se entiende que ya el auditor ya saben que primero tiene que evaluar el sistema de control interno, relacionados a todo el control. Primero identifica el control, ¿no? O sea, antes de validar la partida de propiedad, planta y equipo, tengo que revisar los controles implementados en la empresa, ¿no? ¿Cuáles son los controles? Primero tengo que identificar los controles implementados en la empresa, que pueda estar al cargo del área logística, ¿no? Que es el área de que, por ejemplo, está a cargo de la custodia, ¿no? De la adquisición, de la baja, de todo lo que es el control de los bienes de propiedad, planta y equipo, dependiendo de la empresa, pues, ¿no? O sea, si es una empresa, no sé, administrativa, no, pues, o sea, se lo ve el área de administración. Pero mientras más grande sea la empresa, o sea, va a poder segregarse esta función. Entonces puede haber un área cargada que puede ser logística, que es la que provee de herramientas, de equipos, ¿no? Dice que necesita una máquina para la sede tal, entonces él gestiona la compra, ahí es una serie de procesos, tiene que haber una requisición de quien solicita de repente la computadora, ¿no? La planta tal requiere 2 computadoras. Le pide logística, logística obviamente necesita la aprobación de la gerencia, hay niveles de autorización, de repente con la gerencia logística, con el jefe inmediato. Cada empresa tiene su nivel de aprobación, su control. Entonces, pero nosotros tenemos que, auditores, no podemos modificar el control, tenemos que identificar. O sea, si tu control funciona así, ok, excelente, yo primero lo identifico. Y de ahí, no sé, logística que coordinará con compras o de repente solicitan, tienen un maestro de proveedores en los cuales ya permanentemente le va, ¿no? Le va facilitando estos equipos, o de repente tiene que solicitar cotizaciones, demás proveedores, N procesos, N controles que puedan existir, ¿no? De ahí cómo se da de alta, ¿no? Es el envío, ¿no? Con una guía a la planta, me lo recibe, entra en el inventario de activos fijos, se ingresa, en el que está en la planta, una serie de procesos y ya la custodia está bajo el responsable de la planta, ¿no? Eh, Esos procesos de control, obviamente hasta su custodia, hasta su baja y su registro, entonces esos controles los identificamos, ¿no? No los movemos, ¿no? Solamente identificamos el control y cuando identificamos el control a medida de la empresa, lo que hacemos es probar los controles. Tomamos una muestra, ¿no? De esos controles, de algunas operaciones, por ejemplo, de altas, de activo fijo o bajas, y verificamos si efectivamente las actividades cumplen, ¿no? Los controles internos implementados, ¿no? Porque la idea es que los controles internos implementados se cumplan, ¿no? Y nosotros vamos a tomar una muestra y verificar que los controles identificados efectivamente se cumplan, ¿no? Porque los controles son para ello, para que se cumplan. De repente se pueden cumplir o no, lo observamos, o de repente los controles pueden ser, ahí puede haber mucha duplicidad de controles, pueden ser débiles, y también lo podemos observar, ¿no? Y sugerir como medidas de mejora, ¿ok? Eh, Porque la idea es de que un control interno contable, ¿no? Efectivo, ¿no? Va a originar de que resulte estados financieros confiables, ¿no? Pero si el control interno es de cabeza, entonces
no sirve, no funciona, no existe, entonces esto va a repercutir, ¿no? Crean o no, o va a repercutir en la calidad de la información financiera, ¿ok? Porque los estados financieros recoge información de varias áreas, ¿no? Que obviamente han pasado por una serie de controles. Entonces, pero si los controles no existen, entonces, qué va a llegar a contabilidad, ¿no? Y lo va a tener que registrar, no sé, va a tener que hacer magia ahí, bro. Pero por eso es que es muy importante, el sistema de control interno en una empresa es muy importante, porque, y también lo indica COSO, ¿no? Porque eso va a asegurar de que la información financiera sea confiable. Si el control interno es débil o no existe, entonces miramos los estados financieros y no vamos a confiar en los estados financieros, ¿no? Entonces es importante acá también cuando auditemos previo a la validación de saldos, hay una etapa de, antes del cierre, de evaluar controles internos que están a cargo de justamente las altas, la adquisición, las altas, la custodia y la baja y el control del reporte de inventario de los que son bienes de propiedad de planta equipo, ¿no? Entonces, y nada, pedimos el detalle, tenemos el estado de situación financiera, pedimos el detalle, le pedimos que nos proporcione el detalle de los saldos, ¿no? De un año a otro, ¿no? Este movimiento de un año a otro, ¿no? Del 31 de diciembre al 2020 al 2021, ¿no? Necesitamos el movimiento de entradas y salidas, ¿no? Entonces, ver en las altas que han habido en el periodo y las bajas, ¿no? Puede ser por pérdida, por disposición, venta o depreciación también, ¿no? Agotamiento, ¿no? De la vía útil. Entonces acá hemos revisado casos, ¿no? En el cual es un edificio en Miraflores, ¿no? Había sido adquirido en diciembre del 2020, ¿no? Se había depreciado 2020 y 2021, ¿no? Entonces, el edificio estaba valorizado en 10 millones de dólares, sino que se identificó de que los ascensores tenían un valor significativo en relación al total, ¿no? O sea, era fácilmente identificable que los ascensores tenían un costo de 2 millones y medio. Y por lo tanto, y aprovechando también que el dueño había pedido una tasación, una opinión de un tasador, porque no le parecía correcto de que la vida útil del edificio fuera de 20 años, ¿no? Entonces pidió una opinión y el tasador vino y le dijo, aplicando todas sus técnicas de medición, etcétera, estimación del valor razonable del bien, entonces él asignó de que efectivamente el edificio, su vida útil era de 80 años y los ascensores 40 años, ¿no? O sea, ayudó para la descomponentización y también para asignar una vida útil más, o sea, más cercana a la realidad, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo que se hizo fue un registro, ¿no? Se hizo un registro, o sea, tenemos información y más aún de un tasador que ha estimado la vida útil, ¿ok? Y se reconoció, ¿no? Se reconoció acá a ver, se reconoció es acá. Lo que se hizo es error, corrección de errores, ¿no? O sea, si tú has depreciado en base a 20 años, tú has depreciado en 20 años, tú has depreciado en 20 años, entonces por lo tanto, ahora la depreciación es de 80 años y 40 años, ¿ok? Entonces, ha habido un error y por lo tanto tienes que corregir el error. Corriges, extornas la depreciación incorrecta, ¿no? De los 2 años, porque has utilizado la base del, de los 20 años de depreciación, de vida útil. Entonces, eliminamos la depreciación y volvemos a depreciar. Eso es lo que te permite también la NIC 16. Entonces, lo que hemos hecho es eliminar la depreciación, hemos separado, descomponentizado, ¿no? Separados por componentes el edificio, ¿no? Abonamos al edificio y lo que hacemos es separarlo por componentes, ¿no? El edificio tiene un valor 7 millones y medio y los ascensores 2 millones y medio. Que cada uno tiene una vida útil distinta, sí. Entonces lo que calculamos fue la depreciación correcta, ¿no? La depreciación de cada uno de los componentes pues, de forma separada, y eso te dice la NIC 16. Depreciar de forma separada cada componente significativo. O sea, si son componentes que no tienen mucho valor, no. Solamente yo les doy un ejemplo de algo, puede haber un camión, una grúa torre, lo que fuera. Ustedes determinan la materialidad. O sea, se descomponentiza siempre y cuando sea significativo. En este caso es significativo. Y es identificable, o sea, no tienes que hacer mucha ciencia. Entonces, tienes identificado cuánto es el costo del ascensor y cuánto es el resto del edificio. Y cada uno tiene una vida útil distinta. Entonces, aplicamos acá ya la depreciación de 1.25% porque estamos hablando de 80 años y el otro 2.5% anual porque estamos hablando de 40 años. Y esto por 2 años. Son 2 años porque es la depreciación del 2020 y 2021. Y esa es la depresión de los dos componentes, ¿ok? Se estorna la depresión de 20 años y ahora se va a considerar la nueva depresión. Entonces,
El error en la vida útil, por eso es muy importante estimar una vida útil real, pues, ¿no? Lo más cercana a la realidad. ¿Por qué? Porque si tú lo haces una vida útil muy corta, vas a mandar a pérdida, vas a afectar a resultados, pues, ¿no? Porque la depreciación aterriza en el estado de resultados como pérdida, ¿ok? Pero si tú lo mandas en un mayor tiempo de vida útil, o sea, el golpe va a ser menor. Pero tampoco no hay que ser, ¿no? El tema de lo que prevalece es la intención de la empresa. Porque el tasador puede venir, ¿sabes qué? El edificio, sí, el edificio 80 años y el asesor 40 años. Pero el dueño, los directores te pueden decir, ya, perfecto, esa es la vía útil, excelente, pero nosotros vamos a estar en el edificio 15 años. Entonces, ¿cómo lo vas a ofrecer en 80 años si tú lo vas a utilizar 15 años nada más? ¿Ok? Entonces tú lo deprecias en relación a la intención en el uso que tiene la empresa. ¿Ok? Pero vamos a tomar en este caso lo que sale, porque el dueño puede decir, ya, 80 años, excelente, moriré y quedarán mis hijos, mis nietos, pero la empresa va a continuar. Es una empresa en marcha, ¿no? O sea, uno no inicia un negocio para esperar que, oye, este negocio va a tener un vencimiento de 5 años y cierra, ¿no? Nadie piensa en cerrar sus empresas, ¿ok? Entonces, entonces ahí vamos el estorno, ya, ok, de ahí seguimos con el estorno de la depresión, el INSE, ¿no? El edificio ubicado en Lince, 15 pisos. A ver, perdón. Un segundo, por favor. Un segundo. Sí, doctor, no se preocupe. Bien, mientras regresa el doctor Vergara, les recuerdo a todos ustedes que si desean agrandar un poco su pantalla para leer mejor el contenido que estamos observando, en la parte superior de su pantalla tienen la opción Zoom. Al hacer clic en esta pestaña, pueden ustedes modificar el tamaño de la presentación a su gusto. Así que estén allí pendientes para poder usar y sacarle el provecho a esta herramienta. Adelante, doctor. Ya. Y ahora sí, continuamos. Ya, entonces le decía, a ver, entonces reconocimos el tema de la separación, descomponentización de cada componente significativo, ¿no? Porque el análisis dice, depreciar en base a cada componente significativo. Ahora, el caso 2 es de que el edificio en Lince también, porque ustedes saben de que si vas a revaluar, tienes que revaluar todo, no que vas a revaluar un edificio y el resto no. O sea, la revaluación no puede ser selectiva. Pues agarras y vino, fue y visitó el otro edificio en Lince de 15 pisos y observó, también hizo su medición, ¿no? Su observación, inspección, todo el tema, y dijo, bueno, este edificio sí, la vía útil 50 años sí, sí es vía útil 50 años, ¿por qué? Porque por la zona, porque ya, sí, porque ya tiene más años, el de Miraflores no era un casi nuevo, ¿no? El edificio, ¿no? Y por lo tanto acá, ¿no? Este edificio ya tiene años, entonces su vía útil le queda 50 años. Entonces dijo, la vía útil de 50 años está bien. ¿Ok? El tema es de que el valor, ha habido un crecimiento, ¿no? Comercial, inmobiliario en la zona y ya el metro cuadrado ya no tiene ese valor. Entonces, tiene un mayor valor el metro cuadrado. Por lo tanto, no es de 6 millones, sino el valor es real, razonable, bajo obviamente las medidas del tasador, es de 8 millones, ¿no? ¿Ok? Entonces, por lo tanto, el nuevo valor es de 8 millones y esto sí ameritaba, ¿no? Revaluar el bien, ¿no? Entonces lo que se hizo fue reconocer acá, eh, por el estorno, como se había depreciado en base al valor de los 6 millones, entonces lo que puedes hacer es solamente depreciar por los 2 millones de diferencia, ¿ok? Pero lo que vamos a hacer es estornar la depreciación, ¿no? Con el nuevo valor y reconoces el excedente de revaluación, el mayor valor que le vas a dar al edificio para sumar, ¿no? Los 6 millones que se tenía más 2 millones más, ¿no? Cargas al edificio licio de 6 millones, ahora 2 millones más por revaluación, por excedente de revaluación. Y por lo tanto el nuevo valor será de 8 millones, perdón, ¿no? Y contra el excedente de revaluación, ¿no? Es una cuenta patrimonial, es un resultado no realizado. Y de nuevo ya realizas el cálculo, el recálculo, pero ya de la depreciación sobre los 8 millones, ¿no? Que es de 20.000, que es de $160.000. Después, el siguiente caso que vimos fue
el gerente, ¿no? Que había un tema de un carro, ¿no? Había un carro, una limusina, ¿no? Una limusina más antigua del año 2021, se había comprado para las visitas, ¿no? Las reuniones de camarería, de gestión de clientes, o sea, no van a ir con un taxi, pues, ¿no? La empresa tiene su limusina para trasladar. Un vehículo para uso de la empresa, ¿no? No es que el dueño se lo va a llevar fin de semana, no. Es de propiedad de la empresa. Y lo utilizan para esas visitas a clientes. Entonces se revisó y de que la depreciación, la vida útil que había asignado el contador era de 5 años, ¿no? Una depreciación de 20%. Sin embargo, informándose de que había un error porque la gerencia había tomado la decisión de que esa limusina lo iban a usar solamente 3 años, ¿no? Y su política es esa, ¿no? Renovar estas limusinas cada 3 años, porque después del tercer año se va malogrando, hay que comprar repuestos y por repuestos que le va a salir más caro. Entonces, mejor es que ellos renueven. Su política es comprar, renovar vehículos cada 3 años. Entonces, si la intención de la gerencia, ¿no? Obviamente bajo la política, ¿no? La orden del directorio, ¿no? Porque la gerencia representa al directorio. Entonces, si la intención de la gerencia es utilizarla 3 años, ¿por qué lo vas a apreciar en 5? ¿No? O sea, la intención prevalece. O sea, no sé, te puede durar 100 años la maquinaria, pero si tú lo vas a usar 5 años, ¿por qué lo vas a apreciar en 100 años? O sea, es la intención. La vida útil es la vida que tú, para la empresa, es lo que va a vivir ese bien, esa maquinaria en la empresa, ¿no? Y sobre esa vida útil lo deprecias. Que puede o no obedecer a la regla es otra cosa, ¿no? Hay incertidumbre en la medición, recuerda. Puedes reducir a 5 años, pero al final lo terminas usando 10 años más o de repente menos, ¿no? Bueno, pues no, eso es aceptable. La cosa es que también hay una estimación, ¿no? Hay una orden también de la gerencia, ¿no? Entonces lo que se hizo es a ver acá, por el estorno de depreciación, como lo había depreciado en 5 años, en una tasa bajo el 5 años, entonces se estorna la depreciación y se vuelve a recalcular la depreciación, ¿no? Pero bajo la tasa de 33.33%, porque es el 100 entre 3, ¿no? Es una tasa por año es 33.3%, porque lo que prevalece es la intención en el uso, ¿no? Y entonces se registró eso. Entonces nos quedamos acá y vamos a ver el siguiente paso, ¿no? El siguiente caso es Pet Shop Boys cuenta con una planta de slingas, ¿no? Slingas, esta maquinaria acá, que es para fabricar las slingas, ¿no? Son estas fajas, ¿no? Estas fajas que sirven para carguillo de grandes, ¿no? De toneladas de peso, ¿no? ¿No? De embarcaciones, ¿no? De tubos gigantescos en grandes proyectos hidroeléctricos, etcétera, ¿no? Entonces son marcas para carga, ¿no? Son unas fajas, pero para carga, pues, ¿no? Se llaman slingas, ¿no? Entonces, esta planta de Toquepala, existe una planta de Toquepala, ¿no? Planta de slingas de alta velocidad para producir slingas, ¿no? De poliéster, para amarre y fijación de cargas, con gran capacidad de producción con alta velocidad de costura, ¿no? Dicha máquina multifuncional con tecnología suiza produce slingas tubulares dobles Twin Pack con cubierta Covermax y fibra K-Spec, ¿no? Sin embargo, ya que la planta de Toquepala, considerada como o sea, toda la planta de Toquepala es una unidad de generador efectivo. Unidad de generador efectivo es que esa planta es un activo más, ¿no? O sea, no cada componente del activo de la planta, ¿no? Sino que esa planta en sí es una unidad de generar efectivo porque genera sus propios ingresos y vive sola, ¿no? Es como si fuera una empresa sola. Esta planta es capaz de generar flujos de caja de forma independiente, ha venido trabajando al 80% de su capacidad. Se ha tomado conocimiento que a mediados de septiembre de 2021, máquinas de mayor tecnología y mayor velocidad de costura y de procedencia italiana han ingresado al mercado peruano. Por ello, la gerencia de Pet Shop Boys desea estimar el deterioro que ha sufrido al 31 de diciembre, ¿no? De la planta de slingas, ¿no? Entonces agarran y dicen, oye, hay un indicio. O sea, la NIC 36 te dice, vas a aplicar la prueba del deterioro si es que hay indicios. Entonces el indicio es ese, ¿no? Oye, es que sí ha llegado unas máquinas de mayor tecnología. Si estamos en septiembre, pero nada, o sea, hay que evaluar esto, porque hay que, ¿no? Contra la competencia, hay que renovar, ¿no? Adecuarnos a la tecnología, todo el tema. Entonces hay indicios de que ha venido una maquinaria de mayor tecnología, entonces tal vez ya no están funcionando igual, estas son de mayor capacidad, mayor velocidad, etcétera, ¿no? Entonces, como ese indicio, lo que haces es aplicar la prueba de deterioro, ¿no? Entonces, el valor en libros, ¿no? Entre comillas, la unidad general de efectivo, que es la planta Toquepala, que puede tener 20 de estas máquinas, 30, 40, pero se contabiliza como una planta.
O sea, tú puedes aplicar el deterioro a un componente o una UG, que es una unidad general efectiva, ¿no? Entonces, eso obviamente es un poco más complicado, pero bueno, la planta Toquepala, vamos a aplicar la prueba de deterioro, ¿no?